Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Y este día de la independencia también inicio con la palabra de Dios. Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios siempre pondré mi esperanza, lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Por eso la República Dominicana tiene como lema Dios, patria y libertad, poniendo a Dios primero, porque el padre de la patria pensó siempre así, que Dios tenía que ser lo primero. Miren, y a propósito, hoy se cumple el 179 aniversario de la independencia y mucha gente se pregunta, porque eso no se enseña claramente incluso en las escuelas, ¿por qué Duarte no estuvo presente el 27 de febrero? Duarte fue quien creó, quien ideó, quien diseñó, quien preparó una organización político-militar, que fue la Trinitaria, quien trabajó junto con un grupo de hombres y mujeres para hacer realidad lo que muchos querían, pero pocos trabajaban de verdad con la visión que tenía Duarte, de que definitivamente fuéramos libres e independientes de toda potencia, sin importar quién fuera el protectorado que muchos buscaban, sino Duarte decía, no, libre e independiente, un sueño, una ilusión que parecía imposible en ese momento. Entonces, ¿por qué Duarte no estuvo el 27 de febrero en el momento en que se eleva la bandera y se declara la emancipación de Haití primero, la separación, y luego la proclamación de la República Dominicana? Eso tiene una explicación lógica, específica y concreta, que yo creo que es importante que sea manejada por la población dominicana. ¿Qué aconteció? Duarte era, de manera bastante clara y precisa, uno de los principales auspiciadores, junto con su movimiento, de la separación de Haití. Estábamos dominados por Haití, estábamos desde 1822 dominados por el gobierno haitiano. Entonces, era la meta salir de ese gobierno. Entonces, todo el que estaba en contra de esto era, de alguna manera, o apresado o perseguido. Y en el caso de Duarte, aunque la Trinitaria funcionaba de manera clandestina, aunque el movimiento iba creciendo cada vez más y haciendo incluso contacto, empezó a hacer contacto con otros de los grupos, que Julio hablaba de varios grupos que estaban en ese momento buscando la separación de Haití y la instauración de la independencia en el país. Entonces, ¿qué hace Duarte? Hay una reunión famosa que se da en la casa de un funcionario dominicano que le servía al gobierno haitiano, pero que ya estaba de alguna manera hastiado, el señor Manuel Joaquín del Monte. Reúnen un grupo de estos líderes y ahí, en la discusión, cada quien muestra su orientación de lo que quiere. El grupo de los afrancesados dice en un momento, toma un turno uno de sus representantes y dice que deberíamos separarnos de Haití, pero pedir el protectorado francés. Y Duarte toma una posición bastante firme, es cuando ratifica ahí de que la República será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Y entonces en esa reunión no hay un acuerdo inicial, y cuando termina esa reunión, que se da alrededor de junio-julio del año 1843, el gobierno haitiano se entera de que hay una persona, que es Juan Pablo Duarte, que es un radical, que tiene un movimiento importante y que se ha convertido, digamos, en la figura cimera de ese movimiento en contra de Haití. ¿Qué pasa entonces? Que en ese momento, el 12 de julio de 1843, llega Charles Herald con una gran cantidad de tropas al país a cimentar lo que es la ocupación haitiana y a perseguir a todos los que están contrarios. Saludos para don Antonio Espaillá, presidente de RCC Media. Parece un funcionario de primera categoría. Yo creía que era un ministro que iba caminando por ahí, mira. Entonces, ¿qué pasa ese 12 de julio? Al llegar Herald empieza una persecución directa contra Duarte, hasta el punto, oigan esto, el gobierno haitiano, y Herald sobre todo en ese momento, le ofrece 3.000 pesos de ese momento, que es un dineral, y la condición de poner coronel del ejército haitiano a quien diera alguna información sobre Duarte, porque Duarte estaba escondido en la clandestinidad para no ser apresado. Fruto de ese empecinamiento de parte del gobierno haitiano de buscar a Duarte, es que precisamente el 2 de agosto de 1843 Duarte tiene que salir hacia el exilio, porque ya es imposible que pueda mantenerse, pero sigue teniendo el contacto con los trinitarios, con Sánchez, y dirigiendo todo lo que tiene que darse el 27 de febrero. Es decir, que Duarte no estuvo presente físicamente entre agosto del 43 hasta febrero del 44, sigue siendo la bujía inspiradora, el orientador. ¿Cómo lo hacía? No había internet, no había teléfono, lógicamente, pero
había un contacto de mucha gente que venía de Venezuela a República Dominicana o iba a Venezuela a través de los barcos, y había un intercambio tanto de comunicación como de información para todas las cosas que se estaban haciendo. Duarte seguía trabajando en Venezuela, buscando apoyo, como trazando orientación, y por eso no estuvo físicamente presente el 27 de febrero, pero estaba más presente que cualquiera, porque seguía haciendo. Y la muestra más clara es que cuando él retorna al país, el 15 de marzo, es declarado padre de la patria, salvo padre de la patria, es recibido porque él fue el soporte de ese movimiento que creó la República Dominicana. Esa es la explicación de por qué no estuvo Duarte el 27 físicamente presente en el Parque Independencia, pero que su presencia fue más valiosa que nunca, más presente que nunca, y sirvió como soporte, lo que continúa haciendo desde que llegó al país. Duarte fue el guía, Duarte fue el creador, Duarte fue la figura cimera, no importa dónde estuviera, y se mantuvo así. Y luego que vino al país el 15 de marzo, de nuevo retomó el control de cada una de las cosas y siguió desarrollando todo lo que era esa orientación, porque todavía había mucha gente que no quería que la República Dominicana fuera libre e independiente de toda potencia extranjera. Cuando se da la independencia todavía hay sectores que quieren buscar un protectorado. Es Duarte nuevamente que con su firmeza dice: no, esto tiene que seguir siendo libre, soberano e independiente, y vamos a trabajar para eso. Después, posteriormente, ya viene la situación con Pedro Santana y todo lo que acontece alrededor, y él nuevamente tiene que irse al exilio. Pero la explicación de por qué no estuvo el 27 es la persecución del gobierno haitiano por ser la figura, como lo fue, más importante de todo este proceso de independencia de la República Dominicana.